Bueno, hermanos, ¿cómo estamos? Muy bien, también vamos a abrir nuestra Biblia, libro 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos por terminar la serie de estudios. Prácticamente hoy sería nuestro penúltimo estudio de esta carta. Venimos ya estudiando 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Vamos a estar metiendo esta mañana y dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para venir de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento queremos abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Que tu Santo Espíritu, Señor, ponga las palabras en mi boca, Señor. Danos, Señor, entendimiento, danos, Señor, comprensión para poder comprender y entender y poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como venimos hablando, realmente estamos concluyendo esta carta, prácticamente nuestro penúltimo estudio el día de hoy. Y luego de los versículos que hemos estudiado, del 12 al 22 del capítulo 5, las exhortaciones del apóstol Pablo que hacía a estos hermanos. En cierta manera también las exhortaciones que pusimos nosotros en práctica podemos ver todo esto. El apóstol Pablo, en los versículos 12 al versículo 22, dan ciertas indicaciones a la iglesia, exhortaciones prácticas. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera crecer sanamente y pudiera vivir una vida de santidad. Recordamos siempre que esta iglesia es una iglesia nueva, es una iglesia recién convertida a los hermanos, pero a pesar de ser una iglesia nueva, era una iglesia que estaba caminando bien en el Señor. El apóstol Pablo, en varias partes de su carta, Pablo elogió a estos hermanos. Pero así también hemos dicho que a pesar de los elogios, estas iglesias no eran una iglesia perfectas. Pablo, en cierta manera, escribe estas cartas guiado por el Espíritu Santo para instruir y seguramente corregir a estos hermanos en ciertas áreas de sus vidas. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera crecer sanamente, saludablemente, y lo más importante, que glorifique a Dios. Debemos recordar, hermanos, que todas las cosas que nosotros hacemos siempre tienen que tener un solo propósito: dar gloria a Él. Hemos visto las exhortaciones del apóstol Pablo del versículo 12 al 13. Pablo exhortaba a estos hermanos que ellos tenían una correcta actitud con los líderes. Vimos del versículo 14 al 15 que Pablo les ruega a estos hermanos, exhorta a estos hermanos que debían ocupar de los hermanos problemáticos para poder experimentar una relación fraternal, saludable y crecer la iglesia. Del versículo 16 al 18 vimos que Pablo le exhortó diciendo que la voluntad de Dios para con la vida de ellos era vivir una devoción constante, una vida de gozo constante. Y el domingo pasado hemos estudiado del 19 al 22 que Pablo exhortó a estos hermanos que debían someterse a la voz del Espíritu Santo a través de las exhortaciones de la palabra y ejercer un discernimiento crítico. Y hoy estaremos meditando esos dos últimos versículos de esta serie de exhortaciones de la idea del apóstol Pablo. Pablo concluye esas series de exhortaciones explicando algo fundamental. Dios es la fuente indispensable para que estos hermanos pudieran obedecer dichas exigencias. Es como Pablo quisiera decir a estos hermanos: con sus fuerzas usted no puede cumplir todo lo que he enseñado. Necesitan de Dios. Entonces Pablo termina esta exhortación diciendo: ustedes no pueden cumplir todas estas exigencias. Ustedes necesitan de Dios. Por lo tanto, hermanos, veremos en esta mañana que todos necesitamos de Dios para poder cumplir la exigencia que Él nos pone a nosotros. En cierta manera, ningún ser humano puede decir: yo puedo cumplir todo esto con mis fuerzas. Y esto es lo que la palabra de Dios nos va a mostrar esta mañana, que todos nosotros necesitamos del poder de Dios para vivir una vida de exigencia que Él nos pone a nosotros. He titulado el estudio de esta mañana como Dios es fiel para llamar y santificarnos por completo. Pablo acá está exhortando y presentó a estos hermanos
que la fuente y el poder para cumplir todas las instrucciones dadas se encuentra solo en Dios. Por lo tanto, para nosotros en esta mañana, la palabra de Dios nos va a presentar que la fuente y el poder para cumplir las demandas bíblicas que santifican nuestra vida se necesita únicamente en Dios. Se encuentra solamente en Dios. Estos versículos que vamos a meditar esta mañana, Pablo concluye sus exhortaciones a estos hermanos con un deseo. Pero podemos decir también con una promesa que se cumplirá. Dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo termina todo esto con una gran promesa. Pero Dios va a cumplir su promesa. Por lo tanto, hermanos, veremos esta mañana 4 razones del por qué Dios es la fuente y el poder para nuestra santificación. En primer lugar, porque es una obra de dependencia de Él. Dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante cómo Pablo empieza esta oración. Él dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Señalando que Dios es el agente que santifica. Dios era la fuente de poder que capacitaba a ellos para obedecer las exhortaciones que venían señalando los versículos anteriores. Por lo tanto, así como Dios era la fuente de poder para estos hermanos, Dios también es nuestra fuente de poder hoy en día. Es que nos capacita y nos impulsa en obedecer. No debemos olvidar que nuestra santificación es una obra 100% de Dios y 100% humana. Es Dios trabajando en nosotros y nosotros obedeciendo a Él. En ningún momento acá cuando hablamos de la santificación no estamos hablando de salvación por obras. Porque nuestra salvación es obra divina. Nuestra salvación es 100% de Dios. Nosotros no aportamos nada para obtener la salvación, excepto nuestros pecados. Pero la salvación descansa 100% en Dios. Él lo hizo todo para nosotros. Pero una vez justificado por Dios, empezamos nuestra nueva vida. Empezamos nuestra nueva caminata en Cristo. Es donde empezamos a crecer en el conocimiento de Dios y vivir una vida en santidad. Entonces acá surge una pregunta: ¿cómo y cuándo somos justificados por Dios? Somos justificados por Dios en el momento, no instante, no abrir y cerrar del ojo, cuando nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, en la obra de Cristo en la cruz. Y esto, hermanos, es una obra divina. Al instante que hemos dado cuenta de nuestra condición y pudimos arrepentir y creer, Dios nos declara justo. Al momento, al instante, sin hacer nada. Por eso que hablamos que la salvación es 100% divina. Yo no hago nada para obtener la salvación. Dios, en su gracia y misericordia, permitió que comprendamos nuestra condición de pecado. Cuando hemos escuchado el Evangelio, Dios, en su gracia, permitió que entendiera nuestra condición, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Que todas aquellas buenas obras que yo podría hacer para asegurar mi salvación, Dios lo llama como trapo de inmundicia. Y Dios, en su gracia, podemos obedecer al Evangelio, arrepentiendo y creyendo en la obra de Cristo. Que solo en Cristo podemos obtener la salvación.
y perdón de pecados. Entonces somos declarados justos ante Dios. Y esto, hermanos, es la justificación. Pero de ahí en adelante, una vez que somos justificados, empezamos nuestra nueva caminada. Una nueva vida. Porque la palabra de Dios dice que somos nueva criatura. Dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí es donde empieza nuestra vida de santificación. Es donde tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos impulsa a vivir una vida de obediencia, una vida en santidad. Por lo tanto, hermanos, una vez más, encontramos acá con la santificación. Debemos entender y realmente comprender muy bien esto, que es lo que venimos enseñando y marcando siempre la pauta, que la santificación es algo inseparable en la vida de un creyente. Es algo imposible separar. La santificación está completamente ligada con la fe de la vida de un creyente. Por algo el apóstol, el versículo anterior, el versículo 22, Pablo dice lo siguiente, versículo 1 Tesalonicenses 5, 22, absteneos de toda especie de mal. Era algo que ellos deberían hacer. Y es por lo tanto algo que debemos también nosotros hacer. Debemos apartarnos, mantenernos alejados de toda especie de mal, que hemos estudiado el domingo pasado justamente sobre esto. Es algo que nosotros debemos hacer. Dios no puede hacer esto por nosotros. Y esto, hermanos, se llama obediencia. Se llama discernimiento espiritual. Dios pone en nosotros, pero nosotros lo que debemos obedecer. Por esta razón, la santificación es una obra divina, pero también humana. Es donde debemos obrar en dependencia de Él para obedecer. Podemos ver también dos versículos, no vamos a gastar mucho tiempo con esto, pero dos versículos más quiero leer. Acompañen conmigo, Colosenses 3:5. Dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Encontramos con dos verbos imperativos, haced y presentéis. Son cosas que nosotros debemos hacer. Dios dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Dios dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Dios demanda, Dios exige, y nosotros debemos obedecer. Por esto, hermanos, la santificación es una obra 100% divina, pero también 100% humana. Es Dios trabajar en nosotros, Dios impulsarnos, pero nosotros debemos hacer. Por algo acá encontramos, haced morir. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Por lo tanto, hermanos, es imposible, es incompatible que un creyente no busque vivir en santidad. Porque la santificación es un proceso por lo cual Dios nos separa cada vez más del pecado. Y justamente el apóstol Pablo, al empezar esta carta de Tesalonicenses, justamente Pablo dio testimonio de estos hermanos. Que estos hermanos de verdad respondieron genuinamente el Evangelio. Que el Evangelio a estos hermanos no llegó solamente con palabras persuadidas, pero sí llegó con poder de transformación, de cambio. Acompañen conmigo, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13. Dice, acordándoos sin cesar delante de Dios
y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículos 6 y 7, Pablo dice, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibiste la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos en cierta manera han demostrado el cambio. Pablo por eso elogiaba a estos hermanos, porque estos hermanos recibieron la palabra de Dios con cambio en su vida. ¿Por qué? Porque la santificación es algo inseparable de un creyente. Cuando hablamos de santificación, no estamos hablando de impecabilidad. Porque esto sí sería imposible para ellos y será imposible para nosotros. Pero la santificación es Dios trabajando en nosotros. Y nosotros trabajando en obediencia. Es Dios a través de su gracia trabajando en nosotros, separándonos cada vez más del pecado. Por esto se llama santificación progresiva. Vamos creciendo, vamos siendo cada vez más santos y cada vez separándonos más. Dios nos va moldeando, Dios nos va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo será esto? Hasta que Él venga. Por lo tanto, en nuestra vida cristiana vamos a tener 50 años de vida de iglesia, 80 años de vida cristiana y vamos a seguir creciendo constantemente. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos va transformando, Dios nos va perfeccionando hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. Y esto es imposible para nosotros. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere moldearnos, Dios quiere ir perfeccionando hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero volviendo a nuestro texto de Tesalonicenses, Pablo empieza acá el versículo y dice, y el mismo Dios dice. Acá Pablo estaba queriendo enfatizar que Dios es quien santifica. Acá está diciendo que Dios es quien nos impulsa a obedecer. Si no era por el poder de Dios, estoy seguro y convencido que nadie podría obedecer a Él. Si no era por el poder de Dios, por su gracia, ningún ser humano a la faz de la tierra podía obedecer a Él. Ni nuestra salvación y ni nuestra santificación no podríamos obedecer si no era por el poder de Dios viviendo en nosotros. Por eso Pablo dice acá, y el mismo Dios. Y luego Pablo dice, el Dios de paz. Pablo acá no estaba hablando de la paz de Dios que obtenemos en un momento, al instante de la salvación. No, Pablo no estaba hablando de esto. Acá Pablo estaba expresando que de Dios procede la paz. Pablo, en cierta manera, esa expresión, Dios de paz, utilizó en varias partes de sus cartas. Porque Dios hizo la paz mediante la obra de la cruz. Fue en la cruz que Cristo pagó nuestras culpas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Era lo que nosotros merecimos, es lo que todo ser humano merece. Porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecados estamos separados de Dios y la paga del pecado es muerte. Nuestra responsabilidad del pecado fue pagada por Él en aquella cruz. Por eso Pablo acá llama Dios de paz. Por esta razón, hermanos, todos que hemos arrepentido y hemos creído en la obra de Cristo, tenemos la seguridad, tenemos la certeza
que nuestra culpa fue extinguida por Él. Fue pagada y toda la ira de Dios fue cargada sobre su Hijo en aquella cruz. ¿Para qué? Para que ustedes y yo seamos libres de la esclavitud del pecado. Para que podamos vivir una vida que glorifique a Él. Tenemos que acordar, hermanos, que nosotros fuimos comprados, no con oro, no con plata, pero con la sangre preciosa de Dios. Nosotros no somos de nosotros. Nosotros somos esclavos del Señor. Él es mi Señor y yo soy su amo. Lo que Dios hizo es nos liberar de la esclavitud del pecado. Y ahora somos esclavos de Él. ¿Para qué? Para vivir para Él. Para dar gloria a Él. Por eso que cuando he empezado el estudio, dice, todo lo que hagamos tiene que tener un solo fin. Dar gloria a Dios. La salvación que Dios nos regaló a nosotros es con este propósito. Dar gloria a Él. No es para creernos superior o creer que nosotros merecemos, porque nosotros no merecimos nada. Nosotros merecimos la condenación, nosotros merecimos la muerte. Pero Dios en su gracia infinita nos permitió entender y comprender y pudimos arrepentirnos y creernos. En cierta manera, el trono de Dios era un trono de ira por culpa del pecado. Por lo tanto, todos los pecados fue cargado, toda la ira de Dios fue cargada en Cristo, nuestro Salvador. Y fue extinguida la culpa del pecado. Y ese trono de ira ahora se convierte en un trono de gracia. Para que todo aquel que está en Cristo pueda tener ese gozo. Por esto Pablo dice, el Dios de paz. El Dios que hizo la paz por culpa de nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, la fuente y el poder para cumplir las demandas bíblicas que santifican nuestra vida se encuentra únicamente en Dios. En primer lugar, porque es una obra de dependencia de Él. En segundo lugar, porque es una obra completa en el día de hoy. Dice nuestro versículo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo. Podemos ver acá claramente que es Dios que hace posible nuestra santificación. Como ya he explicado, que la santificación es algo que está relacionado con nosotros, los creyentes. Por esta razón Pablo dice, el Dios de paz, el Dios que hizo la paz, este mismo Dios permite ser santificado, permite ser separado, ser apartado de la vida de pecado. Y es lo que también nos santifica por completo en el presente, o sea, hoy, en los día a día. Acá la palabra completo solamente se encuentra en este versículo. Lo que quiere Pablo dar acá la idea es que por todo el camino, por todas las partes, o sea, sería una vida de integridad completa. Y una vez más marcando, por eso que vuelvo a insistir, la santidad es algo inseparable de la vida de un creyente. Porque acá en la palabra de Dios encontramos que el Dios de paz nos santifique por completo. Una integridad completa, no existe parcialidad. No existe Dios santifica esta mano, pero esta mano no está santificada. Este ojo sí, pero este ojo no. Es completo. Es una integridad completa. Y Pablo, justamente para dar una énfasis otra vez en esa idea de completo, Pablo agrega, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y justamente añade, y todo vuestro ser. Pablo acá está queriendo hacer una conexión, dando un significado entero, total. O sea, la totalidad de cada uno de tus hermanos, cada parte de ellos
Dios lo santifica por completo. Por lo tanto, Dios santifica a nosotros por completo. Cada parte somos santificados. Es imposible ser creyente parcial. Hoy sí, mañana no. A domingo sí, somos santos. De lunes a sábado, somos carnales. No existe, no enseña esto la palabra de Dios. Acá la palabra de Dios nos está mostrando que el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Pablo acá de cierta manera está animando y está enseñando a estos hermanos que ellos eran santificados por completo. En una totalidad, cuerpo, la parte material, espíritu y alma como la parte espiritual. Todo el cuerpo, todo el ser humano. Dios nos permite ser santificados por completo y no parcial. Por esta razón, hemos explicado en varias oportunidades, la vida de un creyente está ligada a una vida en santidad. Porque Dios lo hace capaz. No hago yo. No hago mis fuerzas. No hago mis méritos. Es Dios hace capaz de esto. Y vuelvo a decir y vuelvo a encargar esto. No quiere decir que somos impecables. Que no fallamos. No dice esto. Pero sí Dios da la gracia y puede llevarnos poder del Espíritu Santo a vivir una vida de santidad delante de Él. Dios hace capaz esto. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Obedecer. Por eso leímos el versículo anterior, haced morir. Dios demanda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer a Él. Parece en cierta manera algo imposible. Y para decir la verdad, si vamos a analizar humanamente, sí es imposible. Humanamente sería imposible para nosotros hacer lo que está acá pidiendo Pablo. Pensando como un hombre natural, es imposible vivir de esta manera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Filipenses 1:6, ¿alguien puede leer? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a decir, si vamos a pensar humanamente es imposible. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que comenzó en vosotros, el que comenzó en nosotros, la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha prometido que va a hacer esto con nosotros. Hermanos, nuestra santificación es progresiva, pero será completa en el día que seremos trasladados en la presencia del Señor. Seremos transformados en gloria. Pero mientras estamos acá en esta tierra, tenemos que ser transformados día a día, cada día. Filipenses 3, 20, 21, ahí cerquita dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual dice, nos transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seremos transformados en gloria. Pero mientras estamos en este mundo caído, Dios nos va transformando día a día. ¿Hasta cuándo? Hasta la plenitud de Cristo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él diga, basta. Por lo tanto, acá no importa que tenga 50 años, no importa que tenga 3 años, no importa que tenga 20 años. Tengo que seguir creciendo hasta llegar a la plenitud de Cristo. Y esto es, nunca llegaremos a la plenitud. Hasta que Dios diga, basta, ven a mi presencia y podemos ser transformados en gloria. Y puedo estar seguro, hermanos, que en nuestro nuevo caminar en Cristo muchas veces nos desanimamos. Decimos muchas veces, seguramente decir, es imposible vivir así. Parece que muchas veces cuanto más nos esforzamos, parece que más nos enredamos muchas veces. Cuanto más deseamos sostener relaciones que glorifican a Dios,
y testifica nuestra vida de transformación, parece que el diablo nos viene y tienta. No, vos no sos digno. Cuanto más procuramos obedecer las instrucciones, parece que cada vez más estamos lejos de cumplir esto. Y en cierta manera, creo inclusive que es bueno que pase esto. Atienda lo que voy a decir, no malinterprete lo que voy a decir. Cuanto más queremos caminar con Dios, parece que más tenemos luchas. Cuanto más queremos mostrar en nuestra vida transformación, parece que el enemigo está nos soplando otro día. Vos no servís. Y creo que en cierta manera es muy bueno que pase esto con nosotros. Es donde podemos humillarnos delante del Señor y decir, Señor, no lo puedo. No lo puedo solo. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu guía. No puedo hacer estas instrucciones sola con mis fuerzas. Es donde normalmente nosotros nos humillamos y descansamos en la dependencia de Dios. Es imposible, Señor, para mí obedecer todo esto. Porque, hermanos, si no era por Dios, nadie podría obedecer. Es imposible para el ser humano obedecer y vivir en santidad. ¿Por qué? Para ello es locura. Porque eso hay de discernir espiritualmente. Y en hombre natural no tiene Espíritu Santo. Solo podemos hacer nosotros porque Dios está en nosotros. Porque Dios en su gracia y misericordia permitió la morada del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, de cierta manera, podemos humillarnos perante el Señor. Señor, no puedo. No puedo con mis fuerzas. Utilice personas. Muéstrame, Señor. Yo quiero vivir una vida de santidad. Yo quiero vivir una vida que glorifique a ti. ¿Qué dice 1 Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y todo. ¿Qué esto es? Apartarnos. Es cuando nosotros nos humillamos perante Dios. Señor, este es mi problema. Si Dios no nos transformara a nosotros, jamás seríamos transformados. Podemos, en cierta manera, descansar en la gracia de Dios y comprender y entender que todo lo que somos es por su gracia. Todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer es porque Dios lo permitió. Y todo lo que hacemos es porque Él lo permite. No es porque nosotros somos mejores. Y es justamente lo que Pablo habla a los corintios. Que todo lo que Pablo era y hacía era por la gracia de Dios. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 15:10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo diciendo, todo lo que soy es por la gracia de Dios. Y estos somos nosotros, hermanos. Todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios trabajando en nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Levantar nuestra mirada al cielo y reconocer que nuestra ayuda viene de Él. Que Dios es la fuente y el poder para nuestra santificación. Dios se compromete en nuestra santificación. Pero, hermanos, nosotros debemos esforzarnos. Como he explicado anteriormente, es una obra divina, pero también una obra humana. En realidad no podemos explicar esto, cómo pasa esto, cómo es. Solamente es posible por la gracia de Dios. Porque es Dios trabajando en nosotros. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Humanamente es imposible. Humanamente sería imposible para nosotros hacer esa exigencia que Dios dice. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra victoria entonces, hermanos, está garantizada porque no depende de nosotros, sino de Dios.
Lo que nos compete a nosotros es obedecer. Estaba leyendo esta semana y encontré algo en un libro diciendo, viviendo como hijo de Dios, y habla justamente sobre la santificación. Y leo a ustedes un párrafo que decía ese autor. Dice lo siguiente: algunos creyentes logran grandes avances en la santificación de sus cuerpos. No se dejan dominar por sus apetitos carnales, no tienen problema con la gula, no son esclavos de ningún vicio, no caen en inmoralidad sexual. Pueden llegar a pensar que son mucho mejores que otros, pero no son conscientes de otras clases de pecado que invaden el alma y el espíritu. Se entregan a diversos temores o son esclavos de su estado anímico, o se caracterizan por el orgullo, la envidia o otros pecados espirituales. A otros creyentes les pasa al revés. Son dulces y humildes en sus relaciones, pero sucumben con facilidad a ciertos pecados del cuerpo. No podemos conformarnos solo con la santificación de algunos aspectos de nuestra vida. Nuestro ser entero debe ser transformado. Necesitamos ser rescatados de la carnalidad de nuestros cuerpos, de los defectos de nuestras personalidades, de nuestros pecados de espíritu. Me parece muy interesante porque muchas veces podemos engullecernos. Yo no tengo un vicio, yo no tengo esto, pero tengo un carácter podrido, soy orgulloso y me creo superior de los otros. Y para Dios no existe pecado chico, pecado grande, pecado es pecado. Y acá está muy lindo que dice el autor, dice, necesitamos ser rescatados. Necesitamos nuestro ser entero debe ser transformado. Los defectos de nuestra personalidad, nuestro pecado espiritual. Y esto es la santidad que Dios busca. Una completa. Por lo tanto, hermanos, la fuente y el poder para cumplir estas demandas bíblicas que santifican nuestra vida se encuentra solamente en Dios. En primer lugar, porque es una obra en dependencia a Él. En segundo lugar, porque es una obra completa en el día de hoy. En tercer lugar, porque es una obra de protección con mira al futuro. Vamos a nuestro versículo. 1 Tesalonicenses 5:3 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá encontramos ahora el propósito de la santificación. ¿Para qué? Para que seamos guardados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Dios es el agente que nos santifica. Dios es lo que hace la obra completa en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos guardados, irreprensibles en su venida. ¿Y cómo no anhelar, hermanos, vivir una vida en santidad, comprendiendo todas estas verdades? Por lo tanto, esas instrucciones son herramientas que Dios utiliza para prepararnos a nosotros para su venida. Estas exhortaciones que encontramos nosotros son cosas que Dios utiliza para prepararnos, para que nosotros podamos hacer autoanálisis en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos guardados irreprensibles en su venida. Acá esta expresión, seamos guardados irreprensibles, expresa una idea que estamos sin mancha o sin culpa. No quiere decir que un cristiano sea impecable, como ya hemos explicado anteriormente. No quiere decir que a partir de ahora nosotros somos intachables, nosotros no tenemos pecado. No quiere decir esto. Pero ¿qué hizo Jesucristo nosotros? Nos limpió, nos lavó de todos nuestros pecados. Él nos guarda, Él nos limpia a nosotros. Pero por la gracia de Dios podemos llevarnos todo esto con poder del Espíritu Santo y vivir una vida santamente delante de Él. Y ustedes mismos pueden saber, hermanos, cuando ustedes están viviendo una vida que no agrada a Dios, ustedes pueden estar parcialmente feliz por afuera, pero por dentro no están en paz. Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros no puede convivir con el pecado.
va a estar torciendo a nosotros si sos un hijo de Dios. Es imposible un hijo de Dios estar apartado sin que Dios le tormente. Porque el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. Y esta es la gracia de Dios en nosotros. Porque a la palabra de Dios, Dios nos promete que va a hacer con nosotros. Y Dios no es mentiroso. Si Dios ha prometido y Dios promete en su palabra que Él nos va a santificar por completo, nos va a guardar y Él lo va a hacer. Por eso dice que el creyente no puede ser santificado por sus fuerzas, pero Dios puede hacer. Y nosotros debemos hacer, obedecer. La palabra de Dios dice, no dejarnos de congregarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer, congregarnos. ¿Pero qué hacemos? Nos venimos a una iglesia. 2, 3, 4 domingos. Dios dice, esto nosotros hacemos al revés. Entonces, nosotros no somos santificados por nuestras fuerzas. Dios pone en nosotros, ¿pero qué tenemos que hacer? Obedecer. Si Dios me demanda que yo debo congregar, que el domingo es día del Señor, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. No, estoy cansado ayer. No importa, obedeces. ¿O acaso el lunes vos estás cansado de llamar a tu jefe? Hoy estoy cansado. Hoy no voy a aparecer a trabajar porque estoy cansado. Está lloviendo. Hoy trabaja cuando llueve. Y cuando me escriben esto la gente, yo siempre contesto, gracias a Dios que tenemos techo. ¿Por qué, hermanos? Cuesta las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Las carnes dicen, no te vayas. Hoy nomás es domingo, el día que voy a tener para descansar. Hoy es el único día que voy a poder descansar, disfrutar. Tu cuerpo necesita descansar, pero tu espíritu está impulsando. Vaya, necesitar ir a la iglesia, necesitar. Por eso digo que es obediencia, obedecer a Él. Cuando somos fieles, hermanos, en cumplir nuestra responsabilidad humana, sometiendo unos a otros en el temor a Cristo. Nos vamos a leer los versículos por cuestión de tiempo, por Efesios 5:21, pueden notar si quieren. Someter uno a otro en temor al Señor. De ser amables unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Efesios 4:32. Cuando nosotros preservamos la unidad y el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Descubrimos que Dios no solo nos capacita, sino que también sirve todas estas cosas para ir perfeccionando para aquel día que Él venga. Pero son cosas que nosotros debemos hacer en dependencia de Él. Él dice que no debemos someternos unos a otros en el temor a Dios, y debemos hacer esto. Pero un hermano va a visitar a un hermano y ¿quién sos vos? Yo soy tu hermano. Y la palabra de Dios me da la potestad de poder venir junto a vos y hablar lo que está mal. Porque la palabra de Dios debemos someter uno al otro en temor a Jehová. Y este deseo, hermanos, de Dios para con ellos, que Pablo, es para que nosotros podamos ser santos en el día del encuentro del Señor. Qué bueno y qué más hermoso hay que haya una hermandad que nos preocupamos unos por los otros. Efesios 5:27 dice, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, hermanos, la fuente y el poder para cumplir las demandas bíblicas que santifican nuestra vida se encuentra únicamente en Dios. ¿Por qué? Porque es una obra de dependencia de Él. Segundo lugar, vimos porque es una obra completa en el día de hoy. En tercer lugar, vimos que es una protección para el futuro, para la venida de Cristo. Y por último, la cuarta razón es porque es una obra para dar gloria a Él. Hemos empezado con esto, que todo lo que hacemos es para dar gloria a Él. Y terminamos con las mismas cosas, porque es una obra para dar gloria a Dios. Y esta razón, hermanos, creo que hace llevar un cierre de oro. Dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Si paramos para analizar la exigencia de la santidad, y estoy seguro que podemos decir, nos falta mucho. Nos falta mucho todavía. Algunos más, algunos menos, a lo mejor uno más bajo, otro más alto. Y esta es la vida cristiana. Tenemos que seguir constantemente. A lo mejor un día estoy allá arriba, mejor estoy allá abajo. Pero Dios demanda una vida de santidad. Y si paramos para analizar todas estas exigencias, y si nos comparamos uno con lo otro, a lo mejor yo voy a estar más que Junior, mejor voy a estar menos que Pablo, pero cuando nosotros nos comparamos con Cristo, todo está allá abajo. Porque nunca vamos a llegar en su plenitud. Nuestro problema es que nosotros nos comparamos uno con los otros. Y nos creemos más santos o menos santos que los otros. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, damos cuenta que nos falta muchísimo. Inclusive podemos desesperarnos con solo esas instrucciones que hemos estudiado de 2 al 22. ¿Cómo cumplo todo esto? Por esta razón yo dije que esta última razón cierra perfectamente. Porque su cumplimiento no descansa en nosotros, sino sobre el infinito poder de Dios. ¿Para qué? Para su gloria. Por algo termina Pablo diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Y Él guardará su promesa y Él llevará a cabo. Hermanos, es Dios que suplirá todo lo que nos hace falta para que seamos preservados y irreprensibles en el día del Señor. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios y no en nosotros. No somos capaces por nuestras fuerzas o nuestros méritos. Es Dios porque Él es fiel. Es donde realmente podemos humillarnos delante de Él. Señor, haga tu obra. Yo no lo puedo. Dios en su carácter inmutable, omnipotente, misericordioso. Dios es quien llama, pero también Él dice que Él es fiel para completar y llevar a cabo el propósito de santificación en nosotros. Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol termina con una seguridad tremenda, que seremos santificados por completo, no por nuestra fidelidad, sino por Dios. Lo hará posible porque es Él quien llama. Dios llama a las personas a la salvación y conduce al Hijo para que sea aplicada la obra sustituta reemplazada de la cruz. Es en la salvación donde está implicada la soberanía de Dios. Por lo tanto, la seguridad del apóstol Pablo estaba en Dios. Porque fiel es el que llama. Hermanos, Dios en su soberanía llama a las personas para que responda su llamado a obedecer al Evangelio. Acompañen conmigo 1 de Pedro 1:2. Si alguien tiene, puede leer. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué dice? Según la presencia de Dios Padre santificador del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. El propósito de Dios en su llamado no es una simple invitación. No es una simple invitación de perdón de pecados. Es un llamado a ser santos. Pueblo separado para Él. Es un llamado santo
que salva a los que son llamados según su propósito. Y Dios, en su gracia y su infinito amor, da gracia para que podamos obedecer a este llamado. Por eso, hermanos, es hermoso entender todo esto. Que Dios es fiel. No soy yo. Es Él lo que le llama. ¿Nos llama para qué? Para una vida santa. Nos llama a una vida apartada para Él. Una vida de comunión con Él. Una vida de transformación. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente y el poder de nuestra salvación. Y así también Él es la fuente y el poder para cumplir nuestra santificación en nuestra vida. Y Pablo termina diciendo, el cual también lo hará, dice. Dios no solo llama, pero también promete que Él cumplirá. Promete que Él acompañará en nuestro nuevo caminar, en nuestra transformación a la imagen de su Hijo, ser cada vez más semejante a Él, porque Dios nos llama a ser santos. Romanos 8, 29, 30. ¿Qué dice Romanos 8, 29, 30? Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y pues eso termina, hermanos. Acá dice Pablo, el cual también lo hará. Dios es fiel, hermanos, para llamarnos. Pero acá Pablo también dice, es fiel para hacer posible nuestra santificación. Por tanto, acá esta palabra también está reforzando que Dios hará lo necesario para que lleguemos al final del camino irreprensibles, santos, sin mancha delante de Él. Dios no solo llama, sino que con su llamamiento Él hace lo necesario para cumplir en nosotros el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, guardados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Hermanos, Pablo concluye con una gran verdad, porque es una obra para la gloria de Dios. Es para su gloria. ¿Por qué? Porque manifiesta su señorío. Es Él que nos llama a nosotros. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta. ¿Por qué? Por su fidelidad. Fiel es el que llama y Él hará. Por su poder, porque Él hará. Por eso, hermanos, todas las cosas es para su gloria. Si hoy estamos acá, es porque Él lo permitió. Si hoy estamos acá, estoy seguro porque Él impulsó a nosotros estar acá. Para venir a dar gloria a Él. Cuando una iglesia crece y se santifica, es única y exclusivamente para la gloria de Dios. No es para la gracia de los hombres. No es para decir gracias a estos pastores, a esta iglesia. No. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Una iglesia cuando crezca, una iglesia cuando está creciendo en santidad, única y exclusivamente es para la gloria de Dios. Es para dar gloria a Él. Cuando nosotros vivimos una vida de santidad, siendo luz y sal en el mundo, es para dar gloria a Él. Porque si yo soy sal y luz en el mundo, es porque Él tuvo gracia y compasión conmigo. Si soy lo que soy, es por su gracia. Y si es por su gracia, entonces ¿para qué es? Para dar gloria a Él. Si Dios me dio la oportunidad de presentar el Evangelio y Dios en su gracia infinita permitió que esa persona entendiera esa condición, no es para mis méritos, es para dar gloria a Dios. Hermanos, la fuente de poder para cumplir demandas bíblicas que santifican nuestra vida se encuentra únicamente en Dios. Porque es una obra en dependencia de Él. Porque es una obra completa en el día de hoy. Porque es una obra de protección con mira al futuro. Porque es una obra para dar gloria a Él.
Que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas. Si realmente estamos viviendo para dar gloria a Él. Si realmente comprendo y entiendo todo esto, hermano, eso nos va a impulsar a nosotros a vivir una vida de obediencia a Él. Y si no estoy viviendo así, debo analizarnos. Debo analizar mi vida. ¿Qué está pasando conmigo? Porque Dios me promete. Dios dice que vas a hacer, pero no estoy haciendo. Debo analizar, hermano, mi vida. Hay dos cosas. O estoy viviendo en pecado, practicando el pecado, o no soy del Señor. Y la palabra de Dios dice para ambos casos, arrepiéntase. Arrepiéntase. Y Él nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Porque Él promete y Él es fiel para cumplir. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu que vive en nosotros. Que nos quebranta. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros puede ser examinado con tu palabra. Que cada uno de nosotros podemos meditar cómo estamos. Estamos viviendo para darte gloria a ti. Estamos viviendo una vida que te glorifica a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu puede escudriñarnos a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros podemos, frente a ti, Señor, podemos reconocernos. Podemos arrepentirnos. Y podemos vivir una vida que te glorifique a ti, Señor. Una vida que dé gloria a ti. Ayuda, Señor, a poder entender, comprender y poner en práctica estas grandes verdades que tú nos has dejado en esta mañana, Señor. Damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.